Pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa, su cita semanal con la voz del mundo cívico-militar, la Pica en Flandes. Este programa que emite en Informa Radio, esta importante cadena de radio en España que se abre paso cada vez más influyente, y también a través de, por ejemplo, mi canal YouTube Guillermo Rocafort. Este encuentro, este programa en el que abordamos desde una perspectiva cívico-militar los hechos más relevantes que afectan a la contingencia española e internacional. Hay que ver cómo está el mundo y, bueno, pues nosotros somos esa voz que clama en el desierto, esa voz estructurada con personas relevantes. Llevamos ya con ustedes varios años y les agradecemos muchísimo su lealtad y su presencia y sobre todo también sus comentarios, su apoyo. Así que les animamos a que por favor divulguen este programa entre sus círculos cívico-militares. Hoy tenemos un programa que va a ser un mano a mano entre don Fernando Platón, nuestro historiador de cabecera. Muy buenas tardes, don Fernando. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y el que les habla, Guillermo Rocafort, el presentador del programa y antiguo caballero legionario del Tercio Gran Capitán y caballero legionario Almogávar paracaidista de honor. Antes de entrar en el tema interesantísimo, en esta primera parte, una exposición, como siempre, brillante que nos hará nuestro historiador, don Fernando Platón. Por cierto, don Fernando, felicite de parte de la Pica en Flandes y todos nuestros oyentes a su hermano por ese magnífico trabajo de investigación histórica con ese libro que ya desde aquí recomendamos, ¿Por qué Franco ganó la guerra? Importantísimo que el mundo cívico-militar se forme en estas cuestiones hoy en día que tan atacada está la figura del anterior, bueno, el preanterior jefe del Estado, el generalísimo Francisco Franco Bamonde. Enhorabuena, don Fernando, por la parte que le toca, ese gran trabajo de investigación. Siempre recomendamos de aquí buenos libros y los de don Miguel Platón son brillantísimos y tienen detrás un trabajo historiográfico serio, riguroso, científico. También el de las penas de muerte del antiguo régimen, del franquismo, también es muy interesante para que se conozca la realidad de lo que sucedió y no dejarnos llevar por la mentira de la memoria histórica y memoria democrática y de la fiscalía de la memoria democrática y todos esos chiringuitos de mentirosos, de subvencionados y de gente que no hace más que remover mentiras y que se han alejado del espíritu de la verdad, que debe acompañar a todo historiador. Así que enhorabuena. Sí, una particularidad que tiene mi hermano es que, digamos, él va a los datos y a los hechos y mucho, sobre todo, a las fuentes. Hay mucho historiador de Wikipedia y mucho historiador que, digamos, de autoridad. Si lo ha dicho este, será verdad, sin contrastar, sin mirar a ver de dónde ha tenido esos datos. De hecho, el libro de la represión de la posguerra nace de porque precisamente en una tertulia hablando con un coronel que precisamente participa en nuestros programas, el coronel César Collins, le comentó que se habían encontrado en el cuartel general del ejército que figuraban todos los expedientes de las condenas de muerte y que con pura lógica habían decidido que esos que eran documentos históricos se tenían que llevar a un archivo histórico para que allí estuvieran a disposición de quien lo quiera investigar, que lamentablemente son pocos y casi nadie. Y mi hermano lo que ha hecho cuando se enteró fue estarse durante años desplazando a Ávila a investigar expediente por expediente para, digamos, que quiere revisarlos todos. El libro salió cuando más o menos ya tenía como dos tercios del trabajo y ya por lo menos ya era suficientemente representativo como para, digamos, no alejarse de la realidad. Ya no habría sorpresas y los principales estaban revisados y por tanto, digamos, da los datos. Y además,
cualquier cosa que comenta dice de qué expediente está, da el dato de quien quiera puede ir a revisarlo al archivo si quiere, y además acompaña una base de datos en Excel descargable que da, digamos, toda la información expediente por expediente. Claro, eso es una realidad. No lo que se hacía antes, que la gente estimaba, uy, uh, 300.000 condenas a muerte, me parecen pocas, 500.000. Oye, a lo mejor nos hemos pasado 350, ¿no? Eran cifras a voleo según la simpatía y para impactar. No, aquí estamos hablando de los expedientes reales porque están. Es un dato histórico. Igualmente, el último libro que ha sacado, pues para quien lo lea verá que está lleno de datos tomados, digamos, de los investigadores que más han estado investigando las cifras, sobre todo en algo muy importante como el material que hubo en la guerra civil. Claro, aquí es muy fácil, hay muchos historiadores que dicen, no, claro, es que como le dieron material los alemanes y los italianos a Franco, ganó por todo ese material que tenía frente al coraje de las milicias republicanas que prácticamente luchaban con el fusil. Pues no, es decir, el material que dio la Unión Soviética es en cifra similar y curiosamente, cualitativamente mejor. Cuando hablamos de tanques alemanes, la gente piensa en el Panther o en el Tigre o en los modelos, digamos, de la Bisquet, ¿no? Lo que nos envió Alemania era un tanque de entrenamiento que solo tenía ametralladoras y que desde luego en cuanto se enfrentó a los tanques rusos con cañón de 45 milímetros, vamos, lo machacaron. Eran prácticamente ineficaces en aviación. El Polikarpov I-16 era el mejor caza de su tiempo cuando apareció. Con ese caza derrotaron los rusos en el año 39 a los japoneses, que se les quitaron las ganas de volver a atacar a los rusos. Y estamos hablando del año 39. Los cazas que enviaron los alemanes, el Heinkel 151, era una auténtica castaña, que fue el primero que diseñaron. Y el Messerschmitt Bf 109, el primero que llegó y el que más llegó, pues era, sí, equiparable al I-16, pero no mejor. El que ya fue mejor fue el Bf 109D. Sí, pero solo llegaron 45 y ya en el año 38. Eso no decidió la guerra. Entonces, claro, se dicen muchísimas tonterías y quien quiera allí puede ver los datos, cuáles fueron los problemas, cómo lo abordaron, sobre todo el tema económico. En la España nacional hubo seriedad económica, seriedad económica y apoyo real del exterior, porque a Franco se le vendió a crédito. En la República no hubo seriedad económica, era todo incautaciones, eh, digamos, de las fábricas, de las tierras, se perdió todo funcionamiento económico y prácticamente se pasó al trueque. Y segundo, la Unión Soviética ayudó con pago por adelantado y con unos precios, digamos, manipulados. Claro, es una diferencia sí, cualitativo, muy importante en cuanto a la ayuda. Quien quiera profundizar en ello lo tiene en el libro. Pues así es. La seriedad de la economía le suministraban democracias occidentales como Estados Unidos al régimen de Franco. También hice mis pinitos sobre el particular, Francia y Estados Unidos y muchas naciones del mundo. Sí. Naciones Bueno, hispanoamericanas. no sé si sabe lo del presidente de la Texaco. Sí, 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 sí. El presidente la Texaco en Europa, No, vamos, no, el americano, el presidente de Texaco, sí, vamos, se portó como multimillonario tejano. Le vendió el petróleo a crédito. a crédito. Al modo que, vamos,
El Banco Nacional estuvo suministrado de petróleo americano. Le regaló los fletes y como resulta que estaba prohibido vender material a Franco, se fue a ver a Roosevelt, pagó la multa y siguió vendiendo. Eso es un millonario tejano. Pues sí, y luego la peseta de la España nacional, cuando empezó a cotizar, mucho más valor que la peseta de la España del Frente Popular, lo cual demuestra el rigor. Bueno, si tenían de ministro de Hacienda a, ¿cómo se llama este? Al doctor Negrín, que era un cleptómano. Neri. Sí, sí, total. Un chorizo. Bueno, es el que al final le robaron el Vita. Otro Indalecio Prieto le robó el Vita Sí, de todo sí. lo que había robado el Partido Socialista a las iglesias y a los españoles. Pero es muy interesante lo que está comentando don Fernando Platón. Esos estudios historiográficos serios y sobre todo desde el ámbito de la economía, ya no del ámbito de la milicia, que al fin y al cabo es lo más conocido, las batallas del Ebro, las de Belchite, la liberación del Alcázar, pero ver la guerra económica y verlo en cifras, uno se sorprende. Cómo, Sí. digamos, sin tener todo, carecer de las reservas del Banco de España y sin tener prácticamente ninguna diplomacia, cómo fue capaz el régimen de suplirlo y generar una economía que funcionó bastante bien. De hecho, en la España nacional durante la guerra no se pasaba hambre. Y la España No. nacional, que lo sepan, bombardeaban Barcelona con pan, con pan. ¿Eh? Y los rojos decían, no toméis ese pan que está envenenado, que era mentira, pero como lo que, al final lo que se impone en el PSOE, sobre todo la diplomacia, perdón, la propaganda, pues ni daban de comer ni dejaban que les alimentaran los nacionales. Esa es la realidad. Pero Sí. bueno, muy Mi interesante, madre, que vivía en Valladolid, la cartilla de racionamiento allí no llegó hasta el final de la guerra. fíjate. Cuando hubo que alimentar a toda la población de Madrid, Barcelona y Levante, fue cuando llegó la cartilla de racionamiento y Pero si hay, recuperar todo el caos que había en lo que era las explotaciones agrarias, porque claro, los habían echado, digamos, abajo. Y en tema económico, la inflación estuvo muchísimo más controlada en la parte nacional, y aunque hubo, no fue tanta, mientras que la parte republicana tuvo una hiperinflación y que se dedicaron a emitir billetes. Y es algo muy curioso lo que hubo que hacer después de la guerra, porque claro, había el problema de que la gente tenía pesetas republicanas. ¿Y qué se hacía con ello? Y entonces hubo todo un plan de ajuste monetario en función de cómo había sido la inflación, de tal modo que se ajustaba los billetes e incluso los saldos contables y económicos de las empresas en función de los saldos periódicos que se tenían en distintos momentos por la diferencia de inflación republicana a la nacional. Yo hice un estudio de historia económica de Metro de Madrid que fue incautado durante la Guerra Civil y cuando en el año 39 hubo que hacer un ajuste al balance ajustando los saldos y partidas de acuerdo con esos criterios para fijar cuál era el nuevo balance de la compañía ya en el año 39. Es enorme. Para quienes les gusta la historia económica es interesantísimo. vamos, en mi caso, que soy doctor en economía y hice en su momento un estudio que me lo publicó a más Razón Española con el doctor Antonio Monroy, precisamente a mí me tocó desarrollar la buena gestión en la España nacional. En el plano de las relaciones internacionales, digamos, era un Estado solvente, como, digamos, mientras que en la España nacional la gente mantuvo el dinero en los bancos, en la España republicana o en la del Frente Popular se impuso la incautación de bienes y de saldos. Era un Sí, saqueo permanente. Y, totalmente. y ahora mismo, curiosamente, se está intentando promover una ley que lo que busca es indemnizar a aquellos que se les requisaron pesetas de la España del Frente Popular, cuando realmente
como en el caso, por ejemplo, de Cataluña, allí emitieron su propia moneda, cosa que era la ruptura del mercado monetario español. Claro, eso generaba una desconfianza total. Pues los Pues, tenedores de esa moneda absolutamente irrelevante, que eran papelitos de colores, ahora quiere Esquerra Republicana que les financien con cientos de millones de euros, pero si esa moneda pues no valía no absolutamente hubo nada. requisa de saldos, hubo conversión de saldos por el ajuste de la diferencia de valoración por inflación. Sí, sí, Realmente, quien diga que haya requisa, miente. total, Claro, pues total. se quiere sacar dinero. Y el mejor estudio que hay sobre este tema económico, y que es un enorme tocho, lo hizo el anterior presidente del BBVA, que lo sacó se quedó ello después de jubilarse, Sánchez Asiaín. Sí, sí, son dos Un tomos estudio así de gordos, maravilloso. ¿no? Son dos tomos, me parece. No, Pero es así de un gordos. tomo, pero es Sí, un sí, tomo así, sí. sí, 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 sí. Yo lo he Vamos, visto en la hay que Biblioteca tener Nacional, ganas. lo consulté en la Biblioteca Nacional y me sorprendió la seriedad y el rigor. Sí, Porque no, no. Es un presidente bancario haciendo un estudio serio. Es decir, fuera de eso, de lo que hay en ese libro, todo lo que se diga, invención. absolutamente, absolutamente. El aspecto en Madrid, hay que decirle a los oyentes del mundo cívico-militar que al final de la guerra había un mercado negro de ratas alrededor de la Plaza Mayor. Porque en Madrid solamente se daba de comer lo que se llaman las lentejas de Negrín, que era el primer ministro o presidente del gobierno desde que se cesó a Largo Caballero, ¿no? Y estuvo Negrín hasta el final. Entonces lo único que se comía en Madrid eran lentejas. Mientras que en el resto de España, bueno, hay vídeos por ahí de lo que es la playa de la Concha, en plena guerra, ya liberado San Sebastián, donde, vamos, parece que están en una ciudad con un dinamismo social, las terrazas llenas, las mujeres engalanadas y los hombres vestidos de militar, ¿eh? Pues en sus permisos o en sus descansos correspondientes, una ciudad, pues no sé, con una vitalidad, pero claro, uno ve el Madrid republicano y da pavor. Pero a mí lo que me sorprendió mucho, y esto, ahora no recuerdo exactamente, creo que era un programa de España en la memoria de Alfonso Arteseros, donde en Madrid había un mercado negro de ratas y de gatos, porque no había nada de Sí. comer. Y el gobierno no proveía ningún suministro para la población. La población vivía en un estado de hambruna absoluto, de tal manera que aunque fueran de izquierdas, y esta es la realidad, estaban deseando que entrara el Ejército Nacional. El Ejército Nacional entraba con camiones llenos de pan para dar de comer a la gente, porque sabían cómo vivía el pueblo. Solamente comían bien, banqueteaban, pues Negrín, Largo Caballero, Indalecio Prieto, y los altos funcionarios, y los chequistas, y los comisarios políticos, pero el resto del pueblo. Y luego ya llegó el extremo de la crisis económica. La España republicana llegó con las colectivizaciones en el Aragón que quedó bajo el Frente Popular, donde ya hasta se eliminó la moneda y luego citaban a trabajar a los peones y a los jornaleros y el primer día pues iban todos ahí, pero al día siguiente ya no iba nadie porque es que ni les pagaban. O Ujú. sea, que realmente, y luego otras cosas, cuestiones terribles que hemos visto, los famosos vales, pues para pasar una noche con la paca, que pedía la UGT, que es un poco como lo de Coldo y lo de Ábalos, que estamos viendo hoy en día, pero ya en una situación mucho más dramática como es una guerra, donde además la explotación sexual y las violaciones, y los crímenes, los paseos, las checas en Madrid, o sea, Madrid, esto que intentan vender una visión idílica del Madrid del Frente Popular, era la galería de los horrores. O sea, aquí, además, se vivió también en Barcelona cuando no mataban a los que sentían el amor a Dios y a España, se hacían la guerra entre ellos, como en mayo del 37. Eso lo cuenta muy bien, creo que es George Orwell, ¿no? Me parece que es en la novela, Sí. bueno, 1984 y Rebelión en la Granja, que todo gira en torno a lo mismo, ¿no? De cómo ese régimen de terror se acaba imponiendo en base al miedo y a la precariedad y a la violencia. Y ahora mismo también, no sé si lo has visto, escuchado, don Fernando, están haciendo encuestas de que ahora los jóvenes miran hacia el periodo de Franco con ojos positivos.
Dicen que en torno a un 20%. Yo creo que cuando dicen 20% debe ser bastante más, ¿no? Pero se les oye hablar a los jóvenes, y me No te refiero, extrañe, se ¿eh? están enterando de que su abuelo se pudo comprar una casa y se independizó con una edad que ellos dicen, ¿y eso cómo fue posible? Ah, es que el gobierno hacía casas y eran baratas y se podían comprar. Yo recuerdo exactamente en este sentido, bueno, aparte lo sacan ahí en la sexta para estigmatizarlo, pero al final esto es como un tsunami, es una marea, una marea de... Es un baño de realidad. Los jóvenes, ante las incertidumbres del presente, miran al pasado, pues con ojos de asombro, ¿no? El desarrollo económico, como bien dice don Fernando, el pisito en la playa en la sierra, el 600, el teléfono, el agua corriente, la seguridad social, las vacaciones, los seguros sociales, la demografía, que es un tema que sin duda también abordaremos, y la vitalidad de una nación se mide en esos parámetros. Y es así. Y ahora mismo, claro, los jóvenes es que no les dan otra salida. Es que cuando comparan el presente con el pasado, es que cualquiera, es que Que incluso los ahora que... no se pueden independizar ni comprar una casa, Sí, sí, sí. formar una familia. Claro, es que cosa que en cambio antes, pues la gente, oye, más austera, pero podía. Había casas pequeñas. Ahora es que ni las hay, porque claro, se ponen tantas barreras donde lo que se busca es el control, el cumplir determinados parámetros legales y de barreras, cobrar comisiones y obtener, porque claro, es que de una casa, de un piso, más de la mitad se van impuestos cuando alguien compra una casa nueva, es decir, y esta casa cuesta tanto, y la mitad se ha ido en impuestos de todo tipo, entre los que se han pagado por el suelo, por los terrenos a ayuntamiento, por los IVAs, por la comunidad, por las licencias. Todo, claro, las casas se encarecen enormemente. En este Vamos, sentido, recuerdo que además el 18 de julio, creo que fue del año 2020, publiqué un artículo en ABC sobre memoria histórica de la vivienda en España, donde hablé precisamente de los 5 millones de viviendas que construyó el régimen de Franco, con buenos sí, promotores, patriotas, y donde, bueno, gracias al apoyo de generales, recuerdo el general Yagüe, había un barrio, el barrio General Yagüe en Burgos, y en Soria también, que le han intentado quitar el nombre, al final no sé si se lo habrán quitado o no, donde él se implicó personalmente en exigir a las autoridades civiles el cumplimiento de los plazos para que esas viviendas se entregaran y donde además eran viviendas amplias. Es cierto que no con las comodidades, no tenían wifi, porque no había wifi, pero no, estamos hablando de pisos de 4 habitaciones, 100 metros cuadrados era algo habitual, no entró la especulación. Y otra de las cuestiones eran austeras, austeras, pero sí, eran viviendas y, y para su tiempo bien edificadas. Mira, yo estuve viendo en una charla sobre ahora una cosa que critican, los pueblos de colonización. Bueno, los pueblos de colonización permitieron a la gente tener una casa construida porque antes la gente vivía prácticamente en cabañas con techos vegetales y de una sola habitación, donde vivía toda la familia. Y una de las normas que, que se pusieron para las viviendas de colonización es que tenían que tener, aparte de una sala de estar, tres habitaciones, una para el matrimonio, otra para los hijos varones y otra para las hijas, para que no estuvieran todos mezclados en una sola habitación, que era como llevaban viviendo toda la vida. Eso en cabañas con techos vegetales. Yo no veía las fotos de cómo vivía antes la gente. Claro, cuando la gente cambió a esas casas y además con agua corriente bien construidas, la gente, vamos, estaba feliz. Había ganado calidad de vida. el gran salto social y económico de España en esa época es indiscutible y los jóvenes lo ven.
Es más, con la ley de arrendamientos urbanos del año 1966, eso garantizó 20 años de estabilidad en el precio de la vivienda. No subió. ¿Por qué? Porque estaban topados los alquileres. Esto que dice ahora Podemos y Ada Colau de las zonas tensionadas. Digo, ¿pero qué rollo es ese? Topar los precios de alquiler, como hizo la España de entonces, ¿eh? Y desapareció la especulación, que es lo que está provocando los altos precios hoy en día. Los fondos de inversión Hombre, deberían tener prohibidos comprar eso viviendas en España. también fue una burrada que se cargó todo el mercado de alquiler, porque claro, al no poder subir los precios y estar muy limitados, el mercado de alquiler prácticamente desapareció. ¿Por qué no hubo problemas? Porque lo que se hizo fue fomentar hacer viviendas y vender viviendas. De tal modo que la gente también cambió y eso también le representó mucho porque pasó de ser alguien que vivía de alquiler, que tenía que pagar, a ser propietario de la casa. De hecho, en los años 40, digamos, la gente, los propietarios de casas, pues eran a partir de un nivel muy alto y además la gente tenía que ser propietaria de todo el edificio, no existía la propiedad horizontal, mientras que ya en el año 70 la gente era propietaria de un piso o de una casa. Y todo ese cambio, digamos, fue lo que evitó que hubiera problemas de vivienda, porque hubo ese mercado de construcción de nuevas viviendas y de facilidades de compra. Pero el mercado de alquiler fue una burrada que se lo cargaron. Claro, nadie quería alquilar. Alquilaban los pisos, pero nadie hacía pisos para alquiler porque sabía que eso era una auténtica ruina, sobre todo en un país como España que tiene una cierta inflación. Claro, con una inflación, yo una vez vi más o menos la inflación media en España venía a estar entre el 5 y el 6%. Claro, eso, digamos, es que en 12 13 años te baja a la mitad el ingreso. Claro, Ciertamente, eso es una realidad. sí, Pero la cuestión es que no era objeto de especulación, digamos, la vivienda. A lo mejor con medidas un poco forzadas, pero sí que se legó una España de propietarios, de personas desarraigadas, como bien ha dicho don Fernando, viviendo en chamizos, como casi en la edad de piedra, que es lo que nos dejó el socialismo en España, la edad de piedra, ese es su objetivo, de volvernos, digamos, casi a la edad de bronce. Se dejó una España de propietarios, una España de personas responsables, de hombres libres que tuvieran su vivienda, de señores de la casa y amas de casa y muy dignas, ¿eh? Porque hay que saber llevar la casa y entonces se las formaba, ¿eh? Digamos, en esa función vital. Me estoy refiriendo, era una época distinta, lógicamente, pero a mí me molesta mucho cuando se humilla a esa mujer y yo intento dignificarla. Es que me asombro de la capacidad de sacar una familia adelante con tan pocos recursos que tenía la mujer española. O sea, ella manejaba el dinero pues con un arte verdaderamente y era porque había un entorno de seriedad. No había ocupas, no había a ver, la mujer no se liberó por las feministas. desde luego, desde La luego. mujer se liberó por la lavadora, por el frigorífico, lo cual, digamos, por la olla express, lo cual, digamos, le permitió reducir enormemente todo el trabajo de casa. Porque antes la gente normal, o sea, digamos, la gente con dinero estaba liberada. Digamos, las señoras se dedicaban a lo que querían, pero tenían servicio. Pero quien no tenía servicio tenía que estar trabajando constantemente en la casa porque no había ninguna ayuda, había que comprar cada día porque la comida, si no, se perdía. Había que estar lavando constantemente la ropa al pilón porque no había lavadoras. Y cuando uno tenía, eran varias personas en la casa con varios hijos, la cantidad de ropa era enorme. Entonces, todo eso,
Pensemos en cómo lavaba la ropa la mujer de un minero. Claro, cuando la lavadora llegó y todas las otras cosas, la mujer ya tenía tiempo, ya pudo dedicarse a otras cosas, porque antes el trabajo de la familia le llevaba todo el tiempo, no había, y si no lo hacía ella, no se hacía, no podía funcionar, Así es, imposible. así es. Esa es la realidad que nos han intentado pues ocultar y es muy importante también tener esa memoria histórica de lo que fue la economía durante el franquismo y durante la guerra civil, ¿no? Y ver cómo no solamente es muy interesante ese plan de estabilización que hubo en el año, creo, 53, con los acuerdos con los Estados Unidos, cómo se En consiguió en el 53 fueron los acuerdos con Estados Unidos, el plan de estabilización vino 57, posteriormente en el 59. en el 59, efectivamente. El año 59 es una gran revolución económica porque se contiene por fin la inflación y eso es un elemento de estabilidad que es necesario. Y luego, además, a continuación tuvieron lugar los planes de desarrollo que permitieron una industrialización de España como no se ha conocido en nuestra historia. Dejando a España en el año 75, y esto lo tiene que saber el mundo cívico-militar, en el pleno empleo, eso significaba que, bueno, yo diría en el pleno pluriempleo, porque el otro día estuve oyendo una conversación, decía, bueno, mi padre era policía y luego trabajaba en tal sitio y era consejo, es decir, el que quería trabajar podía tener varios empleos perfectamente Sí, compatibles. Y por otro lado, no solamente el pleno empleo, con un sistema sanitario que éramos la envidia, ¿eh? Y luego con un endeudamiento, creo que en el año 75 del 7% sobre el Producto Interior Bruto, cuando estamos ahora sí, mismo en torno, la deuda agregada, toda, la de también todos los chinguitos públicos, en torno al 120%. Nos dejó un, digamos, un nivel de endeudamiento pues del 7%, prácticamente ridículo. Y luego, exactamente. digamos, no estábamos ni en la Unión Europea, ni en la OTAN, ni falta que hacía. Yo esto se lo comento también a diplomáticos con los que he tenido conversaciones. El secretario de Estado de Eisenhower, con el que se firmaron los acuerdos en el año 53, se llama Dulles. Dulles se reunía cada X tiempo en Viena, la capital de Austria, con su homólogo soviético, que era Molotov. Seguía siendo Molotov. Bien, pues Dulles, antes de volver a Estados Unidos, siempre hacía parada, una escala en Madrid. Y siempre se reunía con el jefe del Estado. Eso no lo hemos visto desde entonces. Jamás hemos visto, digamos, que el secretario de Estado, ahora mismo no sé quién es, Vance, ¿no? Es más rubio, que se pare aquí en España para hablar con Sánchez y con Felipe Aquí, VI. En la aquí vida. antes venían de visita de varios días todos los presidentes americanos. Yo he Sí, 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 sí. visto, era, fue a Nixon por la Castellana. Sí, sí, sí. Nixon en el año 71. En el año 75, en mayo, a finales de mayo, creo que era el 30 de mayo, viene la última gran visita que es Ford, Gerald Ford, en el año 75. Esto lo he investigado además, yo como investigador, que estoy acreditado por Humanidades, por el Estado español como investigador, tengo además hasta la agenda de lo que hizo, el último día. Bueno, las fotos de su recorrido por la avenida de José Antonio, escoltado por la Guardia Franco, son espectaculares. O sea, parece una película de superproducción de Hollywood, ¿eh? O sea, el pueblo estaba en la calle. En los archivos de Gerald Ford están las conversaciones que tenía con Franco y también con entonces el presidente del gobierno que era Arias Navarro. Es increíble, digamos, el halago que hay en las palabras de Gerald Ford. Es cierto que era republicano, era más afín a la España de Franco. Los demócratas nunca vinieron, ni tampoco, ni falta que hacían. Los Kennedy, los Johnson y yo no sé si no le tocó, ya no, era Gerald Ford cuando murió. Y luego Gerald Ford Eisenhower vino, pero Kennedy no, no vino, ni Johnson no, tampoco me suena. tampoco vino. No, 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 no vinieron. Y luego es curioso porque Gerald Ford, que creo que era católico, el último día, antes de que despegara su avión en Torrejón, se fue a oír misa a las Descalzas Reales. Bueno, a la iglesia que hay detrás, donde están los restos mortales de Felipe VI, ¿cómo se llama? La iglesia que hay detrás, La de Barba de Braganza. la Barba de Braganza. La,
que es la antigua iglesia de las Salesas, Exacto. Santa Bárbara. Saludó a, a todas las monjas que cantaron, novicias, y a don Francisco, que era el párroco. ¿Eh? O sea, eso, Ah, pues no sería esa porque allí ya no hay monjas. no, no, pero en el 75 sí. No, ¿Cómo que no? tampoco. ¿No? A ver, la iglesia de Santa Bárbara es la iglesia del convento de las Salesas que ahora es el Tribunal Supremo. Sí, Sea, posiblemente estuviera a lo mejor precisamente en las descalzas, que sí que ahí hay, o en la Encarnación, que ahí sí que hay monjas. ¿las descalzas dónde están? Las descalzas están en la Plaza de las Descalzas, que está muy cerca de Gran Vía, Ya, eh, en una, un poco más arriba de Gran Vía, en un lateral, que sí, además es un monasterio que es monasterio real del patrimonio nacional y muy bien conservado. O ya. sea, Pues lo voy a revisar, vamos, sé que porque es que venía no en su sé. agenda, debía ser las descalzas y yo pensaba que eran donde está doña Bárbara de Braganza. No, 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 es otra iglesia. en ese, más que nada, porque con la expropiación de Mendizábal, las salesas perdieron el convento. Vaya, no lo sabía. Bueno, Sí, sí. el caso es que tuvo esa misa y luego se fue y luego pues ahí están las fotos, ¿eh? Pero en cualquier caso, lo verdaderamente relevante es la presencia internacional de España y cómo era considerado un socio estratégico de los Estados Unidos, cosa que hoy en día no somos. Bueno, pasamos a hablar de la aviación española en la segunda parte. Pues sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que no sé si estamos, digamos, al límite de la primera parte. Entonces yo creo que Estamos sí al que... límite, menos de un minuto. Vale, pues